Hola, muy buenas tardes, que Dios les bendiga, que tengan un buen provecho. Bienvenidos a esta perla de la palabra, cuyo tema es la casa del novio, la eternidad. En los preparativos del matrimonio hebreo, primero el novio va a la casa de la novia para concertar el matrimonio. Desde ese momento la pareja ya se considera como una pareja desposada, de acuerdo también a lo que nos enseña la palabra en Mateo capítulo 1, versículo 18, en relación con José y María, los padres terrenales de Jesús, que aunque no vivían juntos todavía, la palabra de Dios dice que ya se encontraban desposados. Entonces, después de la concertación del matrimonio, el novio que fue a la casa de la novia para concertar el matrimonio regresa a su casa con el propósito de prepararse, pero su preparación es distinta de la preparación de la novia. Él prepara un lugar para la novia, mientras que la novia se está preparando para ser la esposa. El novio está preparando su futuro hogar donde pasarán la vida juntos. En la palabra de Dios también nos enseña que el novio es Jesús y la novia es la iglesia, de tal manera que la primera venida de Cristo a la tierra es la visitación del novio a la casa de la novia para concertar la boda. Pero entonces el novio debe irse de regreso de la casa de la novia y por lo tanto debía irse de este mundo y debía irse para preparar el lugar para la novia. Y precisamente con Jesús pasa eso. Encontramos que Jesús, después de la resurrección y después de estar 40 días con los discípulos, el Señor Jesús regresa a su lugar en el cielo, a ocupar su lugar en el cielo, pero también regresa a preparar morada para cada uno de nosotros. En Juan capítulo 14, versículo 2 al 3, Jesús dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es la promesa. Si la palabra de Dios profetizó de la primera venida de Cristo, y aquí Jesús está profetizando de su segunda venida es algo muy real y es algo que está muy próximo a suceder. Pero recordemos algo, en el tiempo en el cual la novia y el novio ya estaban desposados, pero cada uno viviendo en su propia casa, era para que la novia también se preparara para ser la esposa del novio. En este caso, nosotros estamos acá en la tierra preparándonos para ser la esposa de Cristo. La primera casa, que es la tierra, en cuanto a nosotros, él la preparó junto con el Padre. Lo vemos en Génesis capítulo 1, versículos del 3 al 31. Pero la segunda casa está construida específicamente para la novia. La primera casa está construida para todas las personas, pero la segunda casa es construida para la novia, para los que hemos creído en Jesús. La primera casa es terrenal, la segunda casa está en la eternidad. Primero vamos a vivir en el cielo, y segundo, después vamos a vivir, una vez comience ya la eternidad final, vamos a vivir en la nueva tierra. Y en ambos casos es algo más allá de lo que usted y yo nos podemos imaginar, algo más allá de lo que hayamos podido soñar en algún momento. La palabra en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, nos enseña: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y esto lo comenzamos a ver acá en la tierra en cuanto a las transformaciones y bendiciones que Dios hace en nuestras vidas,
pero veremos la plenitud de ello cuando lleguemos a nuestra morada celestial, por un lado. Por el otro lado, Pablo también nos recuerda que él viajó, él fue llevado al tercer cielo y vio cosas cosas inefables que no existen las palabras para describirlas. Y Pablo mismo dice, estar con ustedes aquí en la tierra es bueno, pero es mucho mejor estar con Cristo. Así que hay algo hermoso, maravilloso preparado para nosotros en la eternidad. Ahora, esto nos lleva a una pregunta. Si el Señor está preparando para nosotros una morada celestial y el tiempo de la separación, digamos, entre el novio y la novia, el tiempo en el que el novio está en su casa preparando morada para nosotros, es un tiempo para que la novia se prepare. Y la pregunta que nosotros necesitamos hacernos y respondernos es: ¿nos estamos preparando nosotros para la boda? ¿Nos estamos preparando nosotros para ser la novia de Él? La palabra en Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27 nos dice: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Notemos aquí varias cosas de la obra de Dios en la iglesia. Dice, para santificarla. La pregunta que nosotros nos debemos responder es: ¿estamos caminando hacia esa santificación? ¿Estamos cooperando con Dios y con el Espíritu Santo en esa santificación? La palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 y Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 7 dice la palabra que la voluntad de Dios para con nosotros es la santificación, y si bien la santificación la hace Dios en nosotros por el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, usted y yo cooperamos en esa santificación muriendo a nosotros mismos, negándonos a nosotros mismos, como dice Juan capítulo 3, versículo 30. Es necesario que yo mengüe y que Él crezca, o como dice Mateo 16, 24, el que quiera ser mi discípulo, dice Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y la forma como nosotros cooperamos en esa santificación es, en primer lugar, renunciando a seguir nuestros caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, para seguir los caminos que son la voluntad de Dios. Mateo capítulo 7 versículo 21 nos habla de la importancia de vivir en la voluntad de Dios. Dice la palabra: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces la primera forma de prepararnos es cooperar con el Espíritu Santo en la transformación de nosotros mismos para la santificación, negándonos a seguir nuestros propios caminos que nos parezcan derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte, para vivir en los caminos de la voluntad de Dios. La segunda cosa que dice Efesios 5, 25 al 27 es: habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y la pregunta es: ¿estamos siendo diligentes nosotros en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a leer, conocer, entender y poner por obra la palabra de Dios? Ese es un aspecto fundamental de la vida del creyente. Los creyentes necesitamos para seguir la voluntad de Dios, necesitamos conocer la palabra de Dios. El Salmo 119, 105 dice que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera nuestro camino. Nos alumbra y nos guía en la voluntad de Dios, y aparte de ello también el Espíritu Santo nos ha dado para que caminemos en esa voluntad de Dios. Dice Romanos capítulo 8 versículo 14 que los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Y finalmente, la meta
y esa es la pregunta que también nosotros nos tendríamos que hacer, es si nuestra meta es la misma meta de Cristo para nosotros. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Nuestro enfoque, nuestra meta en la vida cristiana es la misma meta de Jesús, de ser santificados, y estamos cooperando con Él en la negación de nosotros mismos y en el conocimiento de la palabra para ponerla por obra en nuestras vidas. Esa es la pregunta que cada uno de nosotros debemos contestarnos. Y si la pregunta fuera negativa, hoy es el tiempo de tomar la decisión y buscarle mientras Él puede ser hallado, para que nosotros caminemos en esa voluntad del Señor. Si no le hemos entregado nuestra vida a Cristo, lo primero es entregarle nuestra vida al Señor, y si ya se le entregamos, lo segundo es enfocarnos en esa meta que el Señor nos ha puesto de ser santificados, de negarnos a nuestros propios caminos y de conocer la palabra de Dios y permitir que la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos transformen. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse, que tengan un buen provecho, y si Dios lo permite, por la tarde nos volvemos a reunir para otra perla de la palabra, para seguir edificando nuestra vida en Cristo, nuestra fe. Bendiciones, un abrazo para todos y feliz provecho, y gracias por conectarse.